De las equivocaciones. Introducción. Egeón es un mercader de Siracusa. Estaba realizando muy buenos negocios en Epidauro, una isla griega, a unas 50 leguas al sur. En uno de sus viajes tuvo que llevar a su esposa Emilia porque ya estaba a punto de dar a luz, lo cual se realiza, pues al llegar a Epidauro da a luz a dos gemelos. A uno de ellos se le nombró Antifolo. Luego, al otro pequeño, curiosamente, se le llamó de la misma forma. A su vez, en Epidauro, el mismo día, casi a la misma hora, una esclava negra igualmente dio a luz a dos gemelos negros. A uno de los niños se les puso por nombre Dromio y al otro nuevamente se le llamó igual. Egeón se entera del nacimiento de los niños negros y los compró con el fin de usarlos como esclavos para sus hijos. Una vez que llevó a Emilia y los dos gemelos negros y cerró sus operaciones mercantiles, embarcó rumbo a Siracusa, a bordo de una nave en la cual, además de él, se encuentra su mujer Emilia, sus dos hijos y los dos esclavos de sus hijos. La nave emprende camino por el mar, pero pronto la tormenta estruendosa se desata de tal manera que el barco empieza a zozobrar. La intensidad de los movimientos son tan graves que Egeón ató a su esposa Emilia a uno de los mástiles del barco, con la intención de que las olas no la arrastren. Una vez su mujer estuvo correctamente amarrada a aquel mástil, realizó el mismo procedimiento con uno de sus hijos y con el esclavo del mismo. A su vez, ató a su otro hijo y el esclavo al mástil paralelo. Sin embargo, la tormenta arrecía de tal manera que destrozó el barco en dos pedazos, arrastrando ambas partes en direcciones contrarias. Egeón es recogido por unos marinos en Epidauro y trasladado a Siracusa con los dos niños que estaban con él. Emilia, a su vez, es salvada por unos marinos de Corinto, que la llevan a Efeso, ciudad rival de Siracusa, pero en el proceso se pierden ambos niños. No obstante, los niños de igual manera se quedan a vivir en Efeso al cuidado de una familia. Por razones políticas, Efeso y Siracusa estaban reñidas a muerte, de manera que cuando un siracusano entraba a Efeso era encarcelado y asesinado, a menos que se pagara un alto rescate. Igualmente esto ocurre de la población de Efeso en Siracusa. Día de las equivocaciones. Comienza una vez que Egeón es encarcelado en Efeso. Ahí, el duque de Efeso le cuestiona a Egeón el porqué de su presencia en el lugar, si tenía conocimiento previo de las consecuencias en el cual el hombre explicó lo ocurrido durante la tormenta y que, a lo largo de 18 años, ha realizado una extensa búsqueda para encontrar el paradero de su mujer Emilia, su hijo y el criado de su hijo. Debido a que Antifolo, cumpliendo los 18 años, le pidió permiso para que en conjunto de su criado Dromio pudieran ir en busca de su madre y hermano, petición que él aceptó, pero sin saber desde hace mucho tiempo nada de su mujer e hijo, tomó la decisión de ir en busca de ellos. Sin embargo, su mala suerte jugó una carta importante. Al pasar por Efeso había sido aprendido. Conmovido por la historia, el duque decide ayudarlo, para lo cual le da 24 horas para que busque a su hijo. Mientras tanto, se nos muestra a los pequeños perdidos en Efeso. Aquí se pone de manifiesto que como eran tan pequeños los dos, tanto la mamá como el papá tomaron la decisión de llevarse a Antifolo y a Dromio. Esta es la razón por la que las dos parejas de mellizos se llaman igual. Antifolo de Efeso manda a su criado a su casa por dinero para pagar unas mercaderías. En otra parte de la misma ciudad, Antifolo de Siracusa manda a Dromio a dejar dinero a su posada. Al regresar, los criados se topan con los dos Antifolos, pero no con los mismos, sino con los distintos. De manera que el que mandó por dinero se encuentra con el criado que lo trae y que además lo insta para que vaya a comer porque su esposa Diana lo está esperando. Antifolo de Siracusa ve que en manos de Dromio menos dinero que el que le dio y cree que se estaba haciendo el tonto para no aclarar dónde dejó el resto, y le dice que él no tiene ninguna esposa, que le diga a la tal Adriana que se vaya mucho al diablo y empieza a pegarle. Dromio corre a su casa y cuenta a la señora lo que su supuesto esposo dice de ella. Entonces entra el esposo auténtico de la señora y le reclama. Se arma un zipizape
en el que los golpes e insultos se presentan hasta que Antifolo logra huir. Sale tras él la señora, pero en vez de encontrarse con su marido, se encuentra con el otro Antifolo, al que pretende agredir, pero como éste no la conoce, se defiende creyendo que la señora está loca. Le coloca una serie de contragolpes que la ponen en mala situación. Durante una cena, el Antifolo, que no es esposo de Adriana, le hace la corte a su hermana Luciana, quien se horroriza por la declaración de su supuesto cuñado. Dromio se topa con Ana, la mujer de su hermano, que lo hace huir por fea y gorda, pues dice que tiene más grasa que piel y que además no sabe qué hacer con ella, o que el cebo con el que está impregnada calentaría el invierno de Polonia y que si sobreviviera al juicio final, ardería una semana más que el propio globo. Los últimos enredos se producen a raíz de una cadena de oro que el joyero Ángelo le entrega a Antifolo y quiere que se la pague el otro. Una chica alegre le da un anillo a uno y después lo reclama al otro, hasta que se hace una madeja muy complicada. Como en toda la trama, el verdadero marido de Adriana es el que se lleva la peor parte. Decide ir a ver a su amigo, el gran duque, y al llegar allí lo encuentra hablando con su papá, aún sin saber que es su padre. Egeón, al verlo, empieza a regañarlo por no haberse comunicado con él, y este, al no comprender, Antifolo de Efeso le dice que su padre, que éste se da cuenta que se trata del hijo perdido hace 18 años, pero guarda reserva hasta tener seguridad, es decir, mantiene silencio. A poco hace su aparición Antifolo de Siracusa, provocando un gran estupor entre los cuatro, el gran duque, el joyero y los demás personajes. Él había sido encarcelado por los líos de la cadena de oro, pero había logrado fugarse y de paso investigar que su madre Emilia está como abadesa en una comunidad religiosa. A las puertas de la abadía tiene lugar una reunión ante asombro de los concurrentes. Egeón y Emilia se abrazan. Los antifolos hacen lo propio. Quedan en escena antes de salir por la puerta del centro los dos dromios, uno de los cuales le dice al otro: como tú eres el mayor, entra primero. Y el otro responde: no, el mayor eres tú. Y tras algunos segundos de no ponerse de acuerdo, el de Efeso dice: tomémonos de las manos y entremos al mismo tiempo, lo cual hace al tiempo que cae el telón final.